Hola muchachos, ¿qué tal? Hoy vamos a estudiar la unidad que se llama estadística, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que saber de la estadística es para qué nos sirve. Bueno, la estadística se inventó con el fin de poder agrupar una cantidad muy grande de datos y poder hacer un estudio de estos datos mediante una ordenación y posibles deducciones de este orden que nosotros hacemos de estos datos, y a partir de ese orden nosotros podemos concluir ciertas cosas de, en términos generales. Por ejemplo, la estadística se usa mucho hoy en día en lo que es la sociedad cuando cuando se quieren presentar, por ejemplo, ideas respecto de la política, por poner un ejemplo. Cada vez que hacen las encuestas políticas y que muestran en la televisión, ahí estamos ocupando estadística. ¿Por qué razón? Porque estamos recopilando información relevante respecto de la política, respecto de qué es lo que piensa la gente de acuerdo a algún tema determinado, y se le pregunta a una cantidad de gente que pueda representar en el fondo a todo el país, ¿ya? Entonces, frente a esto, hay unos conceptos bien importantes que se deben manejar. Está el concepto de población, ¿ya? El concepto de población, por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio estadístico, resulta que si yo quiero estudiar, por ejemplo, a la población completa, a veces resulta un poco confuso. Como por ejemplo, las mismas encuestas que yo les digo, que tienen que ver un poco con política, cada vez que la muestran en la televisión, nunca le hacen la encuesta a toda la población chilena en este caso. Nunca le preguntan a los 17 millones de chilenos, sino que solamente toman una pequeña porción de esta población, ¿ya? Entonces, el concepto de población se refiere a todas las personas o al conjunto de todos los elementos que yo voy a someter a un estudio estadístico, ¿ya? A todos. Entonces, en lo que se hace en las encuestas que muestran en la televisión, se refiere, siempre lo hacen en base a una muestra, ¿ya? ¿Qué es una muestra? Una muestra es una parte de la población, es un trozo pequeño, en este caso de personas, una cantidad determinada de personas, que es representativa de la población, es decir, que más o menos uno dice que estas personas pueden pensar parecido a lo que va a pensar el total de la población. Por eso se dice que esta muestra es representativa de esta población, es un representante de esa población, ¿ya? Y en base a esa muestra, que es un número más pequeño de personas, se hace un estudio estadístico. Se pregunta alguna cosa, se van anotando las respuestas que yo obtengo, y a partir de eso yo voy haciendo un estudio. Yo puedo graficar esta información. De esos gráficos me van a entregar información relevante, y puedo sacar algunas cosas como el famoso promedio, la mediana y la moda también, ¿ya? Entonces, hoy día lo que vamos a ver puntualmente tiene que ver con este ejemplo que se los voy a leer, que dice acá. Este es un ejemplo, vamos a hacer un estudio estadístico de este ejemplo. Dice, Valeria pasó haciendo una tarea que consistía en averiguar el sexo y las edades de los niños y niñas que viven en su edificio. Es decir, Valeria vive en un edificio y su tarea consistía en anotar cuántos niños vivían en ese edificio y cuántas niñas también vivían en ese edificio, ¿ya? Entonces Valeria se le ocurrió la brillante idea de presentar la información en distintos tipos de gráficos, ¿ya? Los gráficos son los siguientes. El primero, y quizá uno de los más famosos que ustedes han visto, es el gráfico de barras. Este gráfico acá, ¿ya? Este es el gráfico de barras. ¿Qué es lo que me está diciendo este gráfico de barras? El gráfico de barras, bueno, si ustedes se fijan acá, tiene una fila horizontal y una columna vertical. Acá, la parte de acá horizontal, la fila, me está indicando la edad que tienen los niños. Es decir, este gráfico se llama gráfico de barras, tiene esas barritas, ¿cierto?, que se van comparando. Y este está relacionando la edad con la frecuencia absoluta. Es decir, ¿cuántos niños hay en la edad de 3 años? ¿Cuántos niños tienen 4 años? ¿Cuántos niños tienen 5? ¿Y cuántos niños tienen 6 años? ¿Ya? Entonces, ese es el estudio que acaba de hacer Valeria frente a este gráfico. Y este gráfico entonces está compuesto por barras separadas. Es decir, todas esas barritas que están ahí van separadas, ¿ya?
de donde la altura de cada barra es proporcional a la frecuencia, es decir, tiene relación directa con la cantidad de niños que hay. Por ejemplo, si logro acercar esto un poco más, acá el gráfico, la primera barra con edad de 3 años, dice que hay una cantidad de 10 niños, llega justo a la altura de 10. Entonces hay 10 niños que tienen 3 años. La barra que está en negro me indica que hay 12 niños que tienen la edad de 4 años. La barra en verde me dice que hay 5 niños con una edad en 6 años. Y la barra en azul me dice que hay 4 niños que tienen 6 años. ¿Ya? Ahí estoy haciendo un estudio entonces entre la edad y la cantidad de niños que hay por la edad. ¿Ya? Entonces nos sirve para comparar las frecuencias de los valores. Cuando hablo de frecuencia se refiere a la cantidad de elementos que hay de una misma variable. En este caso, la variable que nosotros estamos estudiando es la edad. Cada una de esas edades es una variable diferente y la frecuencia es cuántos niños hay de cada una de esas edades. ¿Ya? Para eso me sirve este gráfico de barras. Bueno, pero también presentó la información en otro tipo de gráfico que también es muy famoso, que quizá ustedes ya lo han visto en la televisión, aparte del gráfico de barras, y que se identifica generalmente con el ejemplo que yo les hablaba de una encuesta política. Siempre muestran estos gráficos para las encuestas políticas, el famoso gráfico de torta o gráfico circular. ¿Ya? ¿Cómo se hace este gráfico? Bueno, este gráfico tiene un círculo, ¿ya? Y ese círculo se divide en los trozos de acuerdo a las variables que yo tenga. En este caso, nuevamente estoy estudiando la edad y tengo la variable 3 años, 4 años, 5 y 6 años. O sea, son 4 variables diferentes. Por lo tanto, divido el círculo en 4 trozos diferentes, pero no en 4 trozos del mismo tamaño, sino que son todos de distintos tamaños porque cada uno también es proporcional a la cantidad de niños que haya. ¿Ya? El gráfico de torta siempre se presenta en porcentajes. ¿Ya? Es entonces un círculo dividido en sectores circulares que son proporcionales a la frecuencia que se quiere dar a conocer. Es decir, que mientras más niños hayan de una determinada variable, más grande es el trozo del círculo que yo voy a tomar. ¿Ya? Entonces, en el gráfico anterior teníamos que había niños de 4 años que eran 12 niños que tenían 4 años. En porcentajes, eso es un 33,3%. Por lo tanto, ocupa un sector mucho más amplio del círculo respecto de las otras. Pero la cantidad de 3 niños que tenían 3 años también me daba un 33,3%. Bueno, este es otro tipo de, este era otro caso, ¿ya? También es un 33,3%. Entonces estos trozos son iguales. Aparentemente no se ven iguales, ¿ya? Eso pasa porque yo no soy muy experto para los dibujos, pero son iguales. La siguiente, dice 6 años, hay 8,33%, ¿ya? 8,33%. Y la otra variable de 5 años dice que hay un 25% de niños. O sea, un 25% de los niños del edificio tienen 5 años. Un 33,3% tienen 4 años. El otro 33,3% tienen 3 años. Y el 8,33% restante tienen 6 años. ¿Ya? Este es el famoso gráfico de torta o gráfico circular. Siempre se va a presentar en porcentajes. ¿Ya? Eso. Bueno, pero hay dos gráficos más que son importantes, que son relevantes también. Ya está un gráfico que se llama histograma, que es bastante parecido al gráfico de barras. Ustedes pueden verlo acá. Este gráfico es el famoso histograma. ¿Qué es un histograma? Bueno, es un gráfico que también es de barra, pero la diferencia es que las barras van pegadas una a la otra y las barras me ocupan un trozo más grande. ¿Ya? Aquí estoy comparando la edad de los niños y niñas del edificio. ¿Ya? ¿Cuántos niños hay entre 3 y... Fíjense acá. Ahora la barra acá toma más de una variable, o sea, entre 3 y 4 años. Y la otro lado también toma entre 5 y 6 años. Ahora yo lo divido en dos grupos solamente. ¿Ya? Puede tomar más de un valor para una variable. Se ocupan sectores o intervalos que se llaman de variables. Voy a tomar, por ejemplo, los intervalos siempre tienen que ser iguales. Acá yo tomé
dos edades para cada intervalo, o sea, 3 y 4 y el otro intervalo es de 5 y 6. Ambos tienen dos tipos de edades. Acá, 3 y 4 años hay 22 niños y entre 5 y 6 años hay 13 niños. Ya, ahí. 3 y 4 hay 22 y 5 y 6 hay 13 niños. ¿Ya? Entonces el histograma es un gráfico formado por barras contiguas o juntas, ¿ya? Donde cada una representa un intervalo de valores, es decir, una cantidad de valores. Ya no representa un solo valor como en el gráfico de barras, sino que representa una cantidad de valores, un grupo de valores. Y sirve para expresar información sobre datos que están agrupados, ¿ya? Siempre que estén datos agrupados en intervalos, yo los puedo representar con un histograma, ¿ya? Y por último, uno que también a veces frecuenta en la televisión, sobre todo en las noticias, tiene relación con el gráfico que se llama pictograma. Pictograma se refiere a dibujo, picto de dibujo, ¿ya? El pictograma se refiere a la cantidad de niños y niñas, en este caso, y que se dibuja una figura proporcional también por su tamaño o por cantidad, o dibujo una cantidad, ya sea proporcional por tamaño, podría dibujar una niña muy grande, perdón, en este caso fíjense que tengo 3 niñas y 6 niños, entonces si fuera proporcional, podría dibujar un solo niño, pero tiene que ser más grande que la niña que yo voy a dibujar. ¿Para qué? Para que me diga que en el fondo, como el niño es más grande, esto está representando que hay más cantidad de niños y la niña más pequeña quiere decir que hay menos cantidad de niñas. Esa es una manera, o la otra manera es dibujar la cantidad, exacto. Acá yo tengo 3 niñas y tengo 6 niños. Ese es un pictograma, ¿ya? Es el más sencillo quizás de ver. Acá me refiero al sexo de los niños y las niñas del edificio. Por lo tanto hay 3 niñas y 6 niños, ¿ya? Esos son los 4 tipos de gráficos que nosotros vamos a estudiar en esta ocasión. Y lo último que tenemos que ver referente a esto es el cómo se agrupa la información. Bueno, la información siempre se agrupa en una tablita, donde en una primera parte siempre colocamos lo que es la variable que yo estoy estudiando. En este caso yo estaba estudiando el sexo de los niños, o sea, niño y niño. Y la otra barrita se pone la famosa frecuencia absoluta. ¿Ya? La frecuencia absoluta se refiere a la cantidad de cada una de las variables que yo tengo. Es decir, en esta oportunidad yo tengo niño y niña. Esas son mis dos variables. La frecuencia absoluta me va a decir, por ejemplo, ya yo tengo 5 niños y tengo 10 niños. En total tengo 15 personas. ¿Ya? O sea, yo lo separo por variable. Pongo mi variable, todas mis variables que sean diferentes, en este caso niño y niña, y cuántos de esos, de cuántos de cada uno tengo en el fondo. ¿Ya? Ya tengo 5 niñas, 5 niños y tengo 10 niñas. ¿Ya? Eso es entonces. A eso se refiere lo que es la probabilidad. Y en esta oportunidad solamente nos vamos a dedicar a estudiar esa parte. ¿Ya? Así que muchachos, es por el momento solo eso. La guía de ejercicios solamente tiene que ver con lo que acabamos de ver. Es poca la materia porque no entramos en mayor detalle. La próxima clase vamos a estudiar un poco cómo se ve los datos ya ordenados y cómo obtenemos algunas conclusiones de estos datos. ¿Ya? Entonces, por el momento, ese ejemplo que yo les di de Valeria, los distintos gráficos y cómo se anotan los datos. Eso es todo lo que vamos a ver en este momento. Cualquier duda que tengan, cualquier consulta, por favor, háganmela saber lo más pronto posible para que vayamos avanzando con esto. Esto entra en sus pruebas, así que por favor, estudien esto. Muy bien, entonces nos vemos en una próxima unidad y que les vaya muy bien. Hasta pronto.